En el jardín soleado de la casa familiar en las afueras de Madrid, donde el aire olía a paella recién hecha y a jazmín en flor. Mi marido Óscar se inclinó hacia mi oído durante la fiesta de cumpleaños de mi abuelo Antonio y murmuró 5 palabras que hicieron estallar mi mundo en pedazos: ese no es tu abuelo. 5 minutos después, tenía el teléfono en la mano, marcando a la Guardia Civil. Pero déjame retroceder. Porque lo que descubrí esa tarde no era solo un engaño burdo en una celebración falsa. Era 3 años de mentiras tejidas con precisión quirúrgica. Una familia dispuesta a sepultar sus secretos bajo capas de silencio y traición. Y el instante en que tuve que elegir entre ser la hija obediente que callaba o la mujer que exigía la verdad. Aunque esa verdad me costara a todos los que alguna vez llamé míos. No había visto a la mayoría de ellos en 5 años. La casa que mi abuelo había construido con las ganancias de su taller de carpintería en el barrio de Chamberí se erguía ante mí. Modesta pero espaciosa. Del tipo que hace que la gente susurre sobre lo bien que le había ido en la vida a un hombre que empezó de cero. Sillas plegables salpicaban el césped. Farolillos de papel se mecían con la brisa del atardecer. Y un altavoz Bluetooth reproducía esa música genérica de fiestas, diseñada para ahogar cualquier conversación profunda. Todos los ingredientes de lo que debería haber sido una reunión normal, festiva. Un poco incómoda. De esas que aguantas con una sonrisa educada y demasiado gazpacho. Mi madre, Isabel, flotaba entre los invitados como si estuviera en una boda flamenca. Abrazando a la gente. Secándose lágrimas fingidas. Retocándose el pintalabios detrás de una servilleta. Estaba en su salsa. Como siempre. Mi padre, Miguel, se sentaba cerca de la barbacoa, quejándose del tráfico madrileño. Mi hermana Carolina, como era previsible, se mantenía a distancia de mí. Maestra en el arte de ocupar el mismo espacio físico mientras hacía claro que vivíamos en universos paralelos. Yo me quedé junto a la mesa de tapas, con Óscar a mi lado. Y durante la primera hora, todo pareció normal. Pero entonces lo sacaron. Llegó en una silla de ruedas, con el pelo peinado con esmero, vistiendo un chaleco que vagamente recordaba de fotos antiguas. Todos empezaron a aplaudir como si fuera una estrella de cine en la alfombra roja. Yo me quedé allí, con esa copa de cava de plástico calentándose en mi mano, observando a ese hombre que se suponía era mi abuelo. Parecía en forma. Demasiado para alguien que, según decían, estaba tan enfermo que ya no podía ni contestar mis llamadas. Su rostro era liso, casi plácido. Sus ojos tenían esa cualidad distante, como si escuchara a medias una canción que solo él podía oír. Le saludé con la mano, sonriendo, esperando algún destello de reconocimiento. Nada. No devolvió el saludo. Ni siquiera miró en mi dirección. No me reconoció en absoluto. Ya no habla mucho, susurró mi madre, apareciendo de repente a mi lado. Le cuesta. La enfermedad. Ya sabes. Asentí como si lo entendiera, tragándome el malestar que me subía por la garganta. La vejez hace eso, ¿verdad? Hace que la gente se retraiga, que la comunicación sea difícil. Me convencí de que era normal, de que estaba siendo demasiado sensible, de que no podía esperar que me recordara después de tanto tiempo ausente. Mi madre levantó su copa, y su voz tembló lo justo para hacer que el momento pareciera suyo. 90 años de sabiduría, amor y generosidad. Construyó nuestra familia de la nada. Nos dio esta vida. Nos dio todo lo que tenemos.
Algunos invitados sorbieron las narices. Una mujer detrás de mí murmuró, precioso, en voz baja. Miré a Oscar. No aplaudía. Miraba fijamente al hombre en la silla de ruedas con una intensidad que me erizó la piel. Dije en voz baja, dándole un codazo. ¿Qué pasa? No respondió. Siguió observando. Como si memorizara cada detalle. Cada línea. Cada rasgo de ese rostro. Oscar. Insistí. Más firme. Fue entonces cuando se inclinó. Su voz apenas un susurro, coge tu bolso. Nos vamos. Actúa como si nada. Solté una risa nerviosa. De esas que sueltas cuando alguien dice algo absurdo. ¿Bromeas? No sonrió. Sus ojos no se apartaron del hombre en la silla. Coge tu bolso ahora. ¿De qué hablas? Mi corazón empezó a latir más rápido. Ese instinto primal cuando el cuerpo sabe que algo va mal antes que la mente. Acabamos de llegar. Volamos 6 horas para esto. Sonríe. Dijo. Su voz calmada pero inquebrantable. Entra en la casa. Recoge tus cosas ya. Lo miré. Buscando en su rostro algún signo de que bromeaba. Oscar. ¿Qué es esto? Me estás asustando. Giró la cabeza despacio. Mirándome por fin. Y lo que vi en sus ojos me heló las manos. Algo va muy mal aquí. No era solo lo que dijo. Era lo calmado que estaba. Como si enunciara un hecho simple. Como decir que el cielo es azul. Miré de nuevo al hombre en la silla. No se había movido. Sus manos reposaban en los brazos como accesorios. Perfectamente quietas. Perfectamente colocadas. Como un maniquí dispuesto para exhibir. Oscar ya caminaba hacia la casa. Mis manos temblaban mientras forcejeaba con la cremallera de mi bolso de mano en la habitación de arriba. Mi corazón golpeaba contra las costillas tan fuerte que pensé que los de abajo lo oirían. La parte racional de mi cerebro gritaba que sería humillante si Oscar se equivocaba. Habíamos venido de tan lejos. Y tendría que explicar a mi madre por qué nos íbamos de la fiesta de su padre después de menos de 2 horas. Pero otra parte de mí. La que se sentía cada vez más inquieta desde que llegamos. Susurraba que quizás no se equivocaba en absoluto. Salimos por la puerta principal. Nadie nos detuvo. Nadie siquiera levantó la vista. ¿En el coche? Oscar abrió la puerta del pasajero para mí. Entramos. Cerró las puertas. Clic. Clic. Agarró el volante tan fuerte que sus nudillos blanquearon. Entonces lo dijo de nuevo, ese no es tu abuelo. Las palabras flotaron en el aire como humo. ¿Qué quieres decir con que no es él? Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Rozando la histeria. ¿De qué hablas? Claro que es él. ¿Quién más podría ser? Me refiero a que el hombre en la silla de ruedas. Dijo Oscar. Su voz firme. No es tu abuelo. Lo miré como si hubiera sugerido que la luna es de queso. ¿Crees que alguien se puso una máscara? Esto es una locura. No una máscara. Me miró por fin. Realmente me miró. Sus orejas son diferentes. Sus orejas. ¿Catalina? Recuerdo caras. Cada detalle. Lo hago desde niño. Su voz llevaba esa certeza absoluta que viene de saber algo hasta los huesos. Puedo dibujar a alguien que vi una vez en una estación de tren en 2009.
No olvido caras nunca. Y definitivamente no olvido orejas. Las de ese hombre son diferentes a las de tu abuelo. Ni siquiera parecidas. Mi estómago se volvió agua. Quería reír. No de alegría, sino de desmoronamiento. Eso significa que estás perdiendo la cabeza. Presioné mi mano contra la cara, forzando a mi cerebro a entender lo que decía. ¿Pero qué otra cosa podría ser? Susurré. ¿Quién más podría ser? Oscar miró de nuevo a la casa. La mandíbula tensa. ¿Tu tío? ¿Qué? ¿No me dijiste una vez que se parecía mucho a tu abuelo de joven? Lo había dicho años atrás. Mi tío Javier se parecía a abuelo. Mismo porte. Mismos rasgos generales. Pero mi tío ni siquiera estaba en la fiesta. No lo había visto por ninguna parte. A menos que... ¡Oh Dios! Susurré. Llevaba gafas y barba hoy. Continuó Oscar. Su voz mesurada. Probablemente maquillaje también. Nada exagerado. Solo lo suficiente para envejecerlo un poco. Y te digo. Esas orejas, forma completamente diferente. Completamente diferente. Oscar. Sé lo que vi. ¿Catalina? Presioné mi frente contra la ventana fría. Mi aliento empañando el cristal. Parte de mí deseaba desesperadamente que se equivocara. Que pudiéramos volver adentro y que esto fuera solo una fiesta rara donde me sentía una extraña. Esa versión de la realidad parecía segura. Incómoda. Pero segura. Esta se sentía como estar al borde de un precipicio en la oscuridad. ¿Entonces dónde está él? La pregunta salió rota. Apenas un susurro. ¿Dónde está el abuelo? ¿El verdadero? Y de repente. Como un rompecabezas encajando de golpe. Todo se enfocó en una claridad horrible y perfecta. Los brindis torpes que no tenían sentido. El llanto que parecía actuado. La lista de invitados a medio llenar. Como nadie me dejaba acercarme a la silla de ruedas. Como se posicionaban entre él y yo en cada oportunidad. Como nunca hablaba. Nunca reconocía a nadie específicamente. Como me cortaban cada vez que intentaba hablar con él en los últimos 3 años. No he hablado con él en 3 años. Dije en voz alta. La realización golpeándome como un puñetazo físico. Oscar me miró. ¿3 años? Mi voz temblaba. La última vez que hablé de verdad con mi abuelo fue hace 3 años. Por videollamada. Parecía cansado. Pero estaba allí. Presente. Me preguntó por mi trabajo. Me contó sobre los pájaros robando sus tomates. El recuerdo se sentía vívido. ¿Real? Luego mamá dijo que estaba demasiado enfermo para hablar. Cada vez que llamaba después. Estaba descansando o había tenido una mala noche. O quizás la próxima vez. ¿Cariño? Tragué saliva. Las piezas cayendo con claridad nauseabunda. Pensé que era dramática. Pensé que quizás había hecho algo mal o que estaba enfadado conmigo por mudarme. ¿Catalina? Y sí. No pude terminar la frase. No pude decir las palabras que se formaban en mi mente. Oscuras y terribles. Creo que necesitas llamar a alguien. Dijo Oscar en voz baja. ¿A la Guardia Civil? Asintió una vez. Firme y seguro. Me quedé sentada en ese coche. Teléfono en la mano temblorosa. Imaginando el rostro de mi madre. Esa sonrisa tensa que nunca llegaba a los ojos.
Voy a arruinarlo todo. Susurré. Catalina. Dijo Oscar suavemente, tomando mi mano y apretándola. No eres tú la que lo ha arruinado. Déjame contarte sobre ser la decepción familiar. ¿Por qué importa en esta historia? Solía pensar que quizás era demasiado sensible. Quizás dramática. Siempre buscando razones para sentirme excluida. Eso me decía a mí misma durante años. Eso me decían ellos también. Hasta el día en que mi hermana Carolina cumplió 18. Estaba en la puerta con su mochila. Una beca completa para la universidad. Y mi madre lloraba como si alguien hubiera muerto. Lágrimas reales rodando por su cara. No tienes que irte. Repetía mamá, aferrándose a las manos de Carolina. Lo resolveremos. Por favor. Quédate un poco más. Quédate en casa. 2 años antes. Cuando yo cumplí 18. Me dieron una maleta y un gesto. Ya eres adulta. Dijo papá. Apenas levantando la vista del periódico. Hora de madurar. Sin abrazos. Sin lágrimas. Sin ofertas de ayuda. Solo un mensaje claro de que mi tiempo en casa había expirado. La universidad no fue una elección para mí. Fue una huida. Mis padres no contribuyeron ni un euro. Cuando me gradué, no vinieron a la ceremonia. Fue el abuelo quien me ayudó. En silencio. Sin alboroto ni sermones ni condiciones. Solo un cheque doblado cada pocos meses con una nota en su letra temblorosa, espero que ayude. Orgulloso de ti. No me debía eso. Pero lo hizo de todos modos. Lo recuerdo de cuando era pequeña. Antes de que todo se complicara. Me alzaba y me contaba historias con una voz que parecía conocer secretos del mundo. Me hacía juguetes de madera. Me enseñaba a usar un cepillo de carpintero cuando aún llevaba zapatos con velcro. Olía a cedro y té de menta. Un olor que aún puedo evocar si cierro los ojos. Tenía ese taller en el sótano. Desordenado y perfecto. Donde el serrín flotaba en la luz de la tarde como estrellas diminutas. Me sentaba en un cubo volcado y lo observaba trabajar. Hipnotizada por los movimientos cuidadosos de sus manos curtidas. Transformando trozos simples de madera en algo significativo. Un caballito balancín. Una caja de joyas. Un barquito que flotaba de verdad. Mide 2 veces. Corta una. Decía. Su voz cálida e infinitamente paciente. Ese es el secreto de la vida. No solo de la carpintería. Entonces, sentía que era su favorita. Que pertenecía a alguien. Pero la vida tiene esa manera de separar a la gente. La universidad se convirtió en un trabajo. El trabajo en conocer a Oscar. Y luego vivíamos en Londres. No fue una huida dramática. Fue oportunidad. Empleo. Timín. Y quizás. Si soy honesta. Alivio. Estar lejos lo hacía todo más fácil. Más fácil no notar lo raro que llamaban mis padres. Más fácil fingir que el silencio era solo usos horarios y agendas ocupadas. ¿Manteníamos contacto? Más o menos. Correos de fiestas. Alguna videollamada ocasional donde todos fingíamos que todo estaba bien. La última conversación real con el abuelo fue hace 3 años. En marzo de 2022. Una videollamada un domingo por la tarde. Parecía mayor. Pero aún agudo. Presente. Me preguntó por mi trabajo. Le pregunté por su huerto.
Bromeó sobre los pájaros siendo los verdaderos ladrones del barrio. Aún lo veo en esa pantalla. El fondo familiar de su salón detrás. El mismo cuadro en la pared. La misma lámpara con la pantalla torcida. Todo familiar. Todo reconfortante. ¿Estás bien por allá?, preguntó. Sus ojos arrugándose en las comisuras como siempre al sonreír. Sí. Abuelo. Estoy bien. ¿Segura? Sabes que siempre puedes volver si lo necesitas. La puerta está abierta para ti. ¿Casa? La palabra se sentía extraña incluso entonces. Pero sonreí y dije, lo sé. Gracias. Esa fue la última vez que oí su voz. Después. Las cosas se volvieron más calladas. Más vagas. Más distantes. Llamaba y pedía hablar con él. Mamá decía que dormía o no se sentía bien o estaba demasiado cansado. Eventualmente. Dejó de reconocer esas peticiones. Solo hablaba de otras cosas. Llenando el espacio con actualizaciones sobre la vida de Carolina. Sobre las reformas de la casa. Sobre cualquier cosa menos la persona de la que realmente quería oír. Me convencí de que era normal. La gente envejece. Se retrae. Quizás las llamadas eran agotadoras. Pero algo nunca encajaba. Esa sensación en el estómago cuando sabes que te mienten. Pero no puedes probarlo. Aún así. No insistí. Tenía una vida. Un trabajo. Un marido al otro lado del océano. Me decía que no me habían cortado de la familia. Solo suavemente. Cortésmente. Dejada atrás. Luego. Esta primavera pasada. Mamá llamó de improviso, si realmente quieres verlo. Ven para su 90 cumpleaños. En septiembre. Haremos una fiesta. Reservé los vuelos esa noche. Pensé que significaba algo. Que quizás era el momento en que las cosas cambiarían. En cambio, entré en una fiesta donde no conocía a nadie. Pisé césped que ya no se sentía familiar. Y me di cuenta de que en algún punto, este lugar había dejado de ser mío. Era solo una visitante. La invitada. La extraña. Me repetía que todo estaba en mi cabeza. Que era dramática de nuevo. Entonces Oscar se inclinó y dijo, coge tu bolso. Y nada se sintió imaginario nunca más. La Guardia Civil llegó más rápido de lo esperado. 2 agentes. De civil. Discretos y profundamente profesionales. Nos hablaron fuera del coche en voces diseñadas para no alarmar a nadie. Les conté lo que pude. Intentando sonar lo más cuerda posible. Lo cual no era fácil cuando acusas a tu familia de fingir la presencia de tu abuelo en su propia fiesta de cumpleaños. Sé que suena extraño. Dije. Mi voz temblando. Pero creo que alguien está suplantando a mi abuelo. No sé dónde está realmente y creo que algo va muy mal. Preguntaron. Preguntas calmadas. Metódicas. ¿Cuándo lo vio en persona por última vez? ¿Cada cuánto visita? ¿Qué le hace pensar que no es él? Respondí lo mejor que pude. Mi voz ganando firmeza al hablar. Oscar se sentó a mi lado. Su mano en mi rodilla. Un ancla silenciosa. Luego asintieron. Nos agradecieron y subieron a la casa como si entregaran un paquete. Me quedé en el coche. Manos apretadas. Observando a través del parabrisas. La fiesta no paró de inmediato. Nadie gritó. Nadie corrió. Fue peor.
Todo se atenuó. Como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad. La gente aún sostenía sus copas. Aún sonreía. Pero sus ojos empezaron a desviarse. Hombros tensándose. Conversaciones muriendo a medias. Los agentes empezaron a apartar a la gente. Uno a uno. Metódicos. Vi a uno hablar con mi madre. Parecía molesta. Indignada. Ofendida. Luego se puso a la defensiva. Gesticulando bruscamente. Negando con la cabeza. Su boca se movía rápido. Pero sus manos rígidas. Mi padre se quedó a un lado. Mirando el seto como si tuviera respuestas. Vi a los agentes acercarse al hombre en la silla. No dijo nada al principio. Solo se quedó quieto. Luego debieron pedir identificación porque mamá entró. Volvió rápido con algo. Un cartera. Quizás documentos. El agente examinó lo que le dio. Habló en voz baja. El hombre en la silla miró arriba por fin y dijo algo. Solo unas palabras. Luego asintió despacio. Un agente se alejó. Sacando su teléfono. El otro se quedó. De pie cerca de la silla como un guardián. Eventualmente. Un agente volvió a nuestro coche. Golpeó la ventana. ¿Pueden quedarse cerca? Los contactaremos pronto. ¿Es él? Pregunté. Mi voz quebrándose. ¿Es mi abuelo? Aún confirmamos cosas. Señor. Pero sabe que no lo es. Sabe que algo va mal. No respondió eso. Solo dijo que estarían en contacto. Y se fue. Esa noche. Solos en nuestra habitación de hotel. Mi teléfono sonó. El nombre de mi madre iluminó la pantalla. Casi no contesté. ¿Cómo pudiste? Su voz salió furiosa y llorosa. No podía decir que dominaba. Llamaste a la Guardia Civil contra nosotros. Contra tu propia familia. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Intenté hablar. Mi garganta se cerró alrededor de las palabras. ¿Crees que eres mejor que nosotros porque te fuiste? ¿Porque tienes tu vida elegante en Londres? No entiendes nada. No estabas aquí. ¿No viste cómo fue? Hicimos lo que teníamos que hacer por él. Por todos. Por esta familia. ¿Qué hicisteis? Mi voz rompió al fin. Cruda y desesperada. ¿Dónde está? ¿Dónde está el abuelo? No tienes derecho a preguntar eso. No ahora. No después de lo que has hecho. No después de humillarnos así. ¿Dónde está el abuelo? Estaba llorando ahora. No podía evitarlo. Silencio. Pesado y terrible. Luego un clic. La línea se cortó. Cuando la Guardia Civil tocó a la puerta de nuestra habitación de hotel la mañana siguiente. Pensé que vomitaría. No por miedo a ellos. Sino porque parte de mí aún desesperadamente esperaba que Oscar se hubiera equivocado. Orejas equivocadas. Identidad equivocada. Todo equivocado. Pero no vinieron a arrestarnos ni a interrogarnos más. Vinieron a decirme que mi abuelo estaba muerto. Lo había estado por 3 años. Ha habido una declaración voluntaria de la familia. Dijo un agente. Su voz profesional pero no cruel. Reportan que el señor Antonio falleció en marzo de 2022. Afirman que fue causas naturales. El cuerpo fue enterrado privadamente en la propiedad. Me senté con fuerza en el borde de la cama.
No sentía las piernas. Tratamos esto como investigación abierta hasta que el forense confirme las circunstancias y causa de muerte. Las palabras rebotaron en mí como gotas de lluvia. Las oí. Las registré. Solo no las absorbí. 3 años. 3 años y yo enviando tarjetas de cumpleaños. Pidiendo videollamadas que nunca ocurrirían. Preguntándome si había hecho algo mal. Si el abuelo estaba enfadado conmigo por mudarme. No. Se había ido. Y no me lo dijeron. No se lo dijeron a nadie fuera de la casa. Apenas recuerdo que les dije a los agentes después. Creo que pregunté si sufrió. Dijeron que no sabían aún. Que tendrían respuestas pronto. Creo que pregunté si el hombre en la fiesta era mi tío. Asintieron. Lo confirmaron. Quería gritar o golpear algo o meterme en un agujero y no salir nunca. En cambio, dije que gracias por decírmelo como una buena chica. Como una idiota educada entrenada toda su vida para no montar escenas. La noticia se filtró en línea unos días después. Al principio. Susurros, un post en Reddit. Un blog de chismes locales. Luego alguien subió un vídeo. Granulado. Tembloroso. Del brindis de cumpleaños. De mi madre secándose los ojos dramáticamente. Del hombre que no era mi abuelo sentado allí fingiendo escuchar. El pie, este hombre murió hace 3 años. Su familia le hizo una fiesta de 90 de todos modos. Lo interpretó su propio hijo. Internet hizo lo que siempre hace. Se rió. Especuló. Luego nos destrozó a todos. No leí los comentarios. No después de que los primeros 20 me destruyeran. Aparentemente. Era desde cómplice que lo sabía todo hasta narcisista o mocosa ingrata. La gente tenía opiniones fuertes. Siempre las tienen cuando creen entender una situación de un vídeo de 30 segundos. Luego vino la llamada de un abogado. No el suyo. El del abuelo. Catalina. He intentado contactarte hace tiempo. Tu información de contacto en nuestro sistema estaba desactualizada. Casi colgué pensando que era una estafa. Tu abuelo te dejó su herencia, la casa. Los activos del negocio. El resto del fondo fiduciario. Todo. Eres la única beneficiaria. Miré el suelo. La estúpida línea de lechada en el azulejo del hotel que nunca encajaba bien. Esto no era secreto. Añadió suavemente. Se lo dijo a tu madre. ¿A tu hermana? A todos hace años. Actualizó su testamento cuando te graduaste. Fue muy claro con sus deseos. Y de repente. Horriblemente. Las piezas encajaron en un enfoque devastador perfecto. Las mentiras. El secreto. La fiesta falsa. El hombre en la silla. Los 3 años de silencio. No habían ocultado su muerte solo al mundo. La habían ocultado específicamente de mí. Porque si estaba legalmente muerto. La herencia era mía. La casa era mía. Todo era mío. ¿Y si no sabía que había muerto? Podían seguir viviendo allí. Usando su dinero. Accediendo a sus cuentas. Fingiendo que no existía y que todo les pertenecía. Llamé a mi madre. No sé qué quería. Respuestas quizás. Una explicación. Contestó al segundo tono. ¿Cómo osas? Su voz temblaba de rabia pura. Sin diluir. Llamaste a la Guardia Civil contra tu propia familia. Nos humillaste.
Nos expusiste. No tienes idea de lo que has hecho a nuestras vidas. Intenté hablar. No estabas aquí. Continuó. No dejándome meter una palabra. No sabes cómo fue verlo morir. No sabes lo que es perder a un padre. Te fuiste. Renunciaste a esta familia hace años. Y ahora entras como una heroína. Como si tuvieras derecho. ¿Dónde está? Interrumpí. Mi voz más afilada de lo que nunca la usé con ella. ¿Qué pasó con él? ¿Qué hicisteis con su cuerpo? No tienes derecho a preguntar eso. No estabas cuando te necesitaba. Pedí visitar cada año. Cada año. Dijisteis no. Lo protegíamos. Te protegíamos de verlo así. No quería un gran alboroto con su muerte. Quería paz. ¿Dignidad? Reí. Realmente reí. Salió rota y amarga. Como algo quebrado bajo presión. No lo protegisteis. Lo usasteis. Lo saqueasteis. Colgó. La investigación avanzó despacio al principio. Luego más rápido. Declaraciones tomadas. Entrevistas realizadas. Citaciones emitidas. Registros financieros examinados. La propiedad registrada. Eventualmente. El forense confirmó lo que mi familia afirmaba. Causas naturales. Mi abuelo había muerto en paz mientras dormía. Sin trauma. Sin envenenamiento. Sin violencia. Solo el fin quieto de un hombre mayor. Lloré por primera vez desde la visita de la Guardia Civil al oír eso. Porque finalmente. Finalmente. Podía llorarlo sin duda. Sin el miedo horrible de que algo peor hubiera pasado. Pero aún estaba el fraude. La suplantación. El dinero que habían accedido. El engaño que duró 3 años. Se presentaron cargos. Omisión de reportar una muerte. Fraude. Suplantación de identidad. Acceso ilegal a cuentas financieras. Conspiración. No cumplieron prisión al final. Obtuvieron libertad condicional. Condicional. Monitorizada. Entregada con severidad por un juez que dejó claro que un desliz significaría cárcel inmediata. Mi tío. El actor en esta obra horrenda. Enfrentó sus propios cargos. Pero cooperó plenamente y eso pareció ayudarlo. Condicional para él también. Y yo. Obtuve la casa. Toda la propiedad. Los activos. Todo lo que el abuelo había construido. No era extravagante. No nivel millonario. Pero suficiente para explicar por qué habían ido a tales longitudes elaboradas para seguir fingiendo. No los eché. No tuve que hacerlo. Los tribunales lo hicieron por mí. Se mudaron en silencio. Sin disculpa. Sin contacto visual. Sin explicación. Mi madre dejó una nota única en la encimera de la cocina. Escrita a mano en papel rayado, siempre fuiste buena en tomar lo que no te ganaste. La quemé en el fregadero y vi los bordes ennegrecerse. La primera noche que pasé sola en esa casa. Solo visitando antes de volver a Londres para decidir qué seguía. Me senté en la silla del abuelo. Abrí una botella de vino que encontré en su armario. Puse los pies en la mesa de café que él había construido con sus manos. El lugar estaba quieto. Aún olía Fantley a lustre de madera y ese fantasma de menta que recordaba de la infancia. Caminé por la casa despacio esa noche. Tocando cosas. Pasando los dedos por la barandilla que él había restaurado.
El marco de la puerta donde marcaba mi altura cada cumpleaños hasta que cumplí 12 y me volví demasiado cool para eso. La mesa de cocina donde comimos incontables cenas de domingo. En su dormitorio. Encontré una caja bajo la cama. Cartas. Docenas. Todas dirigidas a mí en su letra. Ninguna enviada. Escritas en esos últimos meses antes de morir. Su letra cada vez más temblorosa. Querida Catalina. Leía la primera. Espero que Londres te trate bien. Pienso en ti a menudo. Tu madre dice que estás demasiado ocupada para hablar. Pero lo entiendo. La vida se llena cuando eres joven. Lo recuerdo. Otra, estoy orgulloso de ti. Espero que lo sepas. Espero habértelo dicho suficientes veces cuando tuve la oportunidad. Otra, el huerto se ve bien este año. Los pájaros aún ganan. Pero lo intento. Ojalá pudieras verlo. Me senté en su cama y lloré hasta no poder respirar. Hasta que mis costillas dolieron. Hasta que no quedó nada dentro de mí más que este duelo hueco y resonante por un hombre que me amó y a quien amé y de quien me mantuvieron apartada por gente que se suponía cuidaba de ambos. No me sentí triunfante. No me sentí vindicada. Ni siquiera enojada ya. Solo lo echaba de menos. Y por una vez en mi vida. Sentada en esa casa rodeada de sus cosas. En su memoria. No me sentí una extraña. No me sentí la decepción ni la outsider ni la que no encajaba. Me sentí exactamente donde debía estar. No he hablado con mis padres desde ese día. Ni con mi hermana. Ni un mensaje. Ni una palabra. A veces. Tarde en la noche cuando no puedo dormir. Me pregunto si fui demasiado lejos. Si llamar a la Guardia Civil fue extremo. Si debería haber callado. Dejarles su fiesta. Dejar que los perros dormidos yacieran. Otras veces. Me pregunto si no fui lo suficientemente lejos. La casa es mía ahora. Legalmente. Oficialmente mía. Estoy pensando en mudarme de vuelta. De hecho. El trabajo de Oscar es flexible. El mío también. Y hay algo en ese taller del sótano. Al que aún no me atrevo a entrar. Que me llama. Quizás aprenda a trabajar la madera como el abuelo. Quizás me siente en ese espacio donde el serrín flota como estrellas y averigüe cómo medir 2 veces y cortar una. Cómo transformar piezas rotas en algo entero. O quizás lo venda todo y nunca mire atrás. Honestamente. Aún no lo sé. Lo que sí sé es esto, algunos secretos son demasiado grandes para guardarlos. Algunas mentiras demasiado peligrosas para dejarlas estar. Y a veces. Las personas que se supone te aman más son las capaces de la traición más profunda.